Reciban un saludo, hermanos, de la Iglesia Central. En verdad es una bendición. Vamos a irnos a la palabra. Abra su Biblia, vamos a irnos al Evangelio de Lucas. Evangelio de San Lucas. Capítulo número 6. La muestra que Jesús es nuestro Señor es cuando hagamos su voluntad. ¿Ya lo tenemos, hermano? Dice el capítulo número 8 y el versículo número 46 en adelante. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Cierre sus ojos, ayúdeme a orar. Padre, amado Dios, te damos gracias por la bondad, por tu misericordia, porque tú siempre eres el Dios que nos amas, que nos cubres con tu gracia. Te agradecemos porque hasta este día tú nos has ayudado, porque hasta este día, Señor, tú has estado a nuestro lado. Te damos gloria en esta tarde. Bendíganos trayéndonos el consejo de su palabra. Padre amado, por Jesucristo te lo pedimos, lo recibimos. Trae, Señor, siempre ese consejo que necesitan nuestras almas. Que tu palabra, Dios, siempre como ha sucedido, lleve el levantamiento, lleve, Señor, la edificación, lleve la exhortación a nuestra vida. Te lo suplicamos, te lo pedimos y lo recibimos. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Gloria a Jesús. La muestra que Jesús es nuestro Señor es cuando obedezcamos a su palabra. Quiero primeramente, hermanos, hacer como una pequeña mención con respecto al concepto que en los tiempos de Cristo y en esos tiempos bíblicos se tenía con respecto a lo que era esa palabra Señor. Hablar de Señor era, por supuesto, una frase importantísima, voy a decir. ¿Y por qué era importante esa frase o ese título más bien? La razón por la cual era importante ese título o esa palabra era porque el concepto de Señor siempre se lo adjudicaban los reyes, los césares. Es decir, el hablar de Señor
se podía como adjudicar a una deidad, a un dios. Entonces, en este caso, usted sabe, si ha leído un poco de historia, los césares, todos estos dignatarios romanos, siempre estaban deseosos de escuchar que se les llamara Señor, y es más, hasta lo imponían, porque cuando no se les llamaba Señor, a la verdad para ellos era una ofensa, porque no se estaban aceptando como dioses, ¿verdad? Entonces, la palabra Señor, en términos, hermanos, sencillos, lo que quería decir eso era alguien que estaba sobre la persona. Y cuando alguien llamaba Señor a un rey, a un personaje, obviamente estaba, por supuesto, con el mismo hecho de mencionar Señor, sometido a obedecer a todo lo que el Señor había dispuesto, o someterse a todas las leyes o la voluntad del Señor. Es decir, no era solamente de mencionar Señor, sino que llevaba implícito el someterse a ese título, a esa palabra que se había mencionado. Ahora, nosotros sabemos que, por supuesto, el Señor Jesús es alguien, hermanos, que trajo su palabra, por ejemplo, seguido de o antes de este pasaje que hemos leído en el Evangelio de San Mateo. Nosotros leemos ahí en el capítulo 5 al 7 de ese libro o de ese Evangelio que el Señor estaba en la parte alta, en el monte, y le llaman el Sermón del Monte, donde Él plasmó todos los conceptos y todos lo que implicaba la ley de la gracia. Este versículo o este pasaje que leíamos nosotros acá está ahí también dentro de lo que enseñó el Señor en el Sermón del Monte, en ese lugar. Ahora, por supuesto, Él expresó de qué manera era como se tenía que conducir su pueblo, sus discípulos. Por supuesto, porque ellos habían asumido o lo habían tomado a Él o lo habían recibido como Señor. Entonces es ahí donde Él deja todo lo que es plasmado, los reglamentos o la ley más bien, para que cada uno de ellos pudiera, hermanos, ponerla en práctica, dado que era el Señor el que había dictaminado tales leyes, ¿verdad? Ahora, el punto es que aun cuando esa ley de la gracia, que ahí está resumida todo en ese capítulo, dije número 5 hasta el capítulo número 7 de San Mateo, está reducido lo que es la ley de la gracia, pero la gente oyó, y sin duda muchos religiosos escucharon esa exposición de la palabra, y es acá donde el Señor los enmarca tanto a unos como a otros. Y la manera como los enmarca es, les dice: ustedes me llaman Señor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros leíamos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo?
Es decir, el Señor los enmarca. ¿A quiénes? A los que escucharon la palabra, a los que se enteraron de lo que era la ley de la gracia, que era si te dan en una mejilla, pon la otra, y sucesivamente, hermanos. Pero el Señor sabía que aun cuando habían todas estas personas escuchado esa palabra y que a Él lo habían aceptado como Señor, a la verdad les dice acá Jesús que no hay coherencia con lo que ellos han dicho, porque aquí les reclama, diríamos de esta manera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Es decir, no tiene sentido, no tiene lógica, les está diciendo el Señor, porque para que ustedes me acepten como Señor, ustedes deben de hacer, o más bien deben de someterse a la ley del Señor, a la palabra que Dios o que yo les he dictaminado. Ahora el Señor viene, hermanos, y les hace ver lo siguiente, les hace dos exposiciones. Les dice a continuación, les voy a decir a qué se asemeja aquel que oye la palabra, pero que no la pone en práctica. Y es ahí donde seguido nosotros, semejante, dice, al hombre que edificó la casa, cavó y ahondó y puso, dice, el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación y el río, dice, dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la movió porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, aquellos que se someten a la palabra del que dicen o han aceptado como Señor, esos, les dice acá Jesús, vienen siendo como esas personas, como ese hombre que edificó su casa sobre la roca, ahondó y puso los fundamentos. Cuando venga el río, venga la dificultad, le está diciendo el Señor, no va a haber problema, porque esa casa fue fundada en la palabra que habían escuchado del Señor. Ahora, por otro lado, les está diciendo, pero también les voy a explicar qué significa aquel que oyó la palabra y no la puso en práctica. Es decir, no se sometió a ella. Ese es semejante al hombre que edificó la casa sobre la arena movediza. Vino el río con ímpetu y golpeó sobre aquella casa, y grande fue la ruina. Es decir, ahí el Señor hace las dos comparaciones. Hace ahí, hermanos, una ilustración muy importante usando lo que es una edificación. Y nosotros vemos ahí el resultado positivo del que aceptó el señorío del Señor y que se puso a la disposición de la palabra, y que por supuesto ese tuvo resultados. No así el que oyó la palabra, pero que solo fue, como dice el apóstol Santiago, oidor olvidadizo. Damos un amén. Es decir, ese tuvo fracaso. Ese, hermanos, fue grande la ruina. Ahora, nosotros tenemos, por supuesto, que aplicar esto, porque de eso se trata. Ahora, el Señor no está hablando a ese grupo de personas de aquel entonces, incluyendo a sus discípulos y a muchos otros que escucharon esta palabra. Ahora, el Señor, desde hace, hermanos, desde esa fecha, se sigue manifestando, se sigue dirigiendo siempre a la iglesia, a su iglesia. Y nosotros venimos siendo, aun cuando han pasado los siglos, nosotros venimos siendo la iglesia del Señor.
De un amén la iglesia del Señor. De un amén la iglesia del Señor. Nosotros venimos siendo la iglesia de Cristo. Nosotros somos, bueno, sabemos que de acuerdo al plan de salvación, el Señor a nosotros nos salvó, hermanos, por su misericordia, porque nosotros no merecíamos. Por su gracia Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y dice la Biblia, cuando Pablo habla a los Efesios, dice: cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida. Y nos dio vida para que nosotros fuéramos un pueblo diferente. Aleluya. Nos dio vida, ¿verdad? Ahora nosotros somos ese pueblo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Nosotros ahora, hermanos, por supuesto que somos imperfectos, pero somos los amados de Dios. Es cierto que estamos llenos de fisuras, pero el Señor nos llama iglesia amada. El Señor nos llama su pueblo. El Señor nos ha puesto en un lugar, en un sitial maravilloso, que el apóstol Pedro dice, hermanos, que nos ha hecho reyes y sacerdotes, pueblo santo, pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Eso es lo que nosotros ahora somos. Eso es lo que la iglesia de Cristo es. Ahora, como Pablo lo dice, somos más que vencedores. Hermanos, ahora nosotros iremos de poder en poder y de gloria en gloria. Es decir, aun cuando estamos en esta tierra, pero como también la Biblia dice, pero no somos de esta tierra, nosotros somos de la patria celestial. Nosotros somos esa iglesia. Pero el problema está en que, al igual que en aquella ocasión, las personas oían la palabra, hermanos, pero que el Señor acá los confronta y le dicen: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen mi voluntad? Entonces nosotros tenemos que saber que, como dije, esta palabra es aplicable, por supuesto, a la iglesia, y en particular esta tarde a nosotros le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es aplicada a nosotros, ¿verdad? De un amén los que han aceptado a Cristo como su Señor. No se oyó ese amén. Demos un amén los que han aceptado a Cristo como su Señor. Amén. Es decir, eso es importante. Eso es significativo. Se supone entonces, hermanos, que nosotros que hemos recibido esta palabra, si nosotros hemos aceptado a Cristo y lo estamos confesando que Él es nuestro Señor, nosotros tenemos que someternos a esta palabra, a la palabra del Señor. No podemos vivir nosotros fuera, aislados, en una dirección, hermanos, que nos desempeñemos a título personal. No, porque yo en lo personal he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Y den un amén los que Él también ha hecho lo mismo. Aleluya. Regálele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estos que hemos aceptado a Cristo como Señor, levanten todas sus manos. Los que han aceptado. Ahora tiene que tener coherencia. Ustedes tienen que obedecer a la palabra de Dios. Porque uno puede decir mucho, hermano. Uno puede expresar a voz al cuello muchas cosas, pero aquí no se trata con el Señor de lo que yo diga, se trata de lo que yo haga. Amén. Porque, hermanos, no se trata de que yo proclame un evangelio de obediencia. Aquí se trata de que me someta a la palabra de Dios. Damos un amén. Que nos sometamos a la palabra de Dios. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, nosotros, hermanos, estamos siendo coherentes con ese Dios que hemos aceptado como Señor. Porque no se puede de otra manera. Ahora, al haber nosotros aceptado a Cristo como Señor, y por supuesto, supongamos
que estamos obedeciendo a la palabra. ¿Qué significa obedecer a la palabra? O someterse a la palabra del reino o a la palabra de Dios. Quiere decir, hermanos, que como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, nosotros tenemos, porque la palabra, como dice el Salmo, es lámpara y es lumbrera en nuestro camino. La palabra nos ilumina. La palabra del Rey, la palabra del Señor nos va guiando. Yo me voy sometiendo a ella. Yo voy dejando. Si la palabra dice que yo debo de ser santo, dice el Señor, hermanos, también nosotros debemos de ser santos. Si la palabra del Señor dice que dejemos de ser rebeldes, nosotros tenemos que dejar de ser rebeldes. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Es decir, hermanos, porque es importante aclarar esto. Nuestras iglesias se están, es decir, y sobre todo en este tiempo, hay como una comezón de oír. Los locales se llenan de gente, ¿verdad? Y todos como que asumimos que estamos caminando dentro de los designios de la palabra que el Señor nos ha estipulado, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es, de veras, que no sea lo que yo diga, que no sea lo que yo proclame, sino que allá, que al otro lado, que allá donde trabajamos, que allá donde nos movemos, que allá donde estudiamos, damos un amén, que donde sea, digan, esa persona es diferente. Amén. Esa persona es diferente a los otros. ¿Y qué es lo que están viendo como diferencia? Es una persona que, hermanos, en lugar de aborrecer, ahora ama, porque eso es lo que manda la palabra del Señor. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Verdad? Esa persona se ve diferente porque dicen, no, si ese era un borracho, pero ahora es un hombre de bien. Si esa era una bruja, esa siempre hacía la prueba del puro, pero ahora es una mujer santa. Y la gente se queda viendo. Y la gente, hermanos, quiere indagar más porque está interesado. Porque lo que hace el evangelio no lo puede hacer el psicólogo. Porque lo que hace el evangelio no lo hacen las universidades. No, hermanos, porque lo que hace el evangelio no lo puede hacer ninguna institución. Porque lo que hace el evangelio viene de arriba. El evangelio transforma, hace nuevas las cosas. ¡Aleluya! Damos un fuerte gloria a Dios. Eso es lo que hace el evangelio. Y la gente dice, ¿qué diferencia? Y ahora ya no es el que ahí al frente de la calle hacía las ruedas para vivir chupando cerveza con los otros borrachos. Ya cambió don Julano, ya cambió doña Julana. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ya es diferente, ya no se le oyen los buchinches ahí con el marido, ya no se oyen las malas palabras. Alabado sea el nombre del Señor. Ya camina diferente, ahora ya no anda desnuda en la calle, ahora ya no anda enlicrada. ¿Y qué es lo que le han dado? Es que se encontró con el evangelio de Cristo, y es que está honrando al que es dueño de esa palabra. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De veras, hermano, la gente siempre, cuando estamos sometiéndonos a la palabra del Señor, la gente lo nota. No necesitamos decirlo. Yo he sido así un poco duro en ocasiones, que les digo a los hermanos allá, aquí no necesitamos, en el caso de las mujeres, de andar una señal de un velo allá en el mercado para decir que somos creyentes, ¿verdad? Y respeto, con mucho respeto para las hermanas que todavía tienen esa tendencia. Yo le he dicho, no es eso lo que necesitamos. Lo que necesitamos son, hermanos, los hechos. Amén.
Porque muchas veces podemos andar con atuendos, pero somos demonios. Porque somos personas que no hay nada que imitarnos, porque no hemos cambiado. Damos una vez. Es decir, los que obedecen a la palabra del Rey, esos hermanos caminan con la mente, con la frente levantada. Esos ya no andan buscando moteles, carros oscuros para irse a fornicar o a adulterar. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Esos ya las uñas ya las tienen cortas. Es decir, porque siempre por ahí vieron un billete, ya saben que es del jefe. Dice, este billetito, ya las uñas están recortadas, ¿verdad? Hace algunos días, estaba una muchacha, una empleada, y hermanos, interesante, halló un dinerito. Yo le digo, démelo, es suyo, ¿verdad? Sí. Me lo eché en la otra bolsa de otro pantalón. Allá los días me volvió a decir, mire, yo aquí hallé este dinero, el mismo dinero. Yo digo, aleluya, Dios. Este tipo de personas sí que se apega a la palabra de Dios. Amén. Es decir, es que no es lo que yo diga, es lo que los hechos. Porque en nuestras iglesias hemos aprendido a caminar, hemos aprendido, tenemos paso de cristiano. El paso de cristiano es uno sí, uno no muy abierto, ¿verdad? Porque es deshonestidad. Tenemos atuendos para venir a la iglesia, hermanos, tenemos todo y hablamos así con la boca chiquita, pero eso no es evangelio, eso es religión. El evangelio es cambio de vida, hermanos, sometimiento a la palabra de Dios. Aleluya, oh gloria a Dios. Si estamos de acuerdo, que se oiga un poderoso amén. No se oyó ese amén, que se oiga un poderoso amén. Es ese evangelio. No es que me pongo un vestido, ¿cómo le llaman esos vestidos? Barrepolvo, ¿verdad? Y que la camisita larga y que un sombrerito. Esto no es de sombrero, esto es de obediencia. Damos una vez. Aquí lo que se trata es la obediencia. Y la gente dice, es diferente. Esa hermana ya es diferente. Y la gente pregunta, ¿y a dónde? ¿Y qué es lo que le han dado? ¿Y dónde es donde ha cambiado? Y es ahí, por eso es que la gente es influenciada. El inconverso, cuando ve los hechos, hermanos, la nueva manera de vivir de los que han aceptado a Cristo como Señor y se han sometido a su palabra, se han sometido a sus leyes, se han sometido a su soberanía. Damos otro amén. La pregunta dice, mire, y ese hermanito dice, y ese hermanito, ese varón, ahora ya no fuma. ¿Qué será? ¿Tendrá alguna terapia le han dado? Ya no fuma. Y la gente se pregunta, y la gente escarba. La gente quiere, hermanos, porque ya no aguantan la esclavitud del pecado. Y nosotros, como Pablo lo dice, somos cartas leídas, hermanos. Como Pablo lo dice a los corintios, nosotros llevamos el olor de Cristo. Damos un amén. Por donde quiera se ve, se siente el olor a Cristo. Esos son como aquellos, damos otro amén, que edificaron la casa sobre la roca. Vendrán vientos, pero esa casa no será removida, porque esa casa es Cristo. Esa casa es Cristo. Aleluya. Damos un amén. Qué maravilloso, hermanos, la exposición de esa palabra que el Señor ha expresado a sus discípulos. Dice, esos que obedecen a la palabra del Señor,
a la ley del Señor, se somete a la autoridad del Señor, esos son como el hombre que edificó la casa sobre la roca, cavó, ahondó y vino el río con ímpetu, golpeó aquella casa y no se movió. A eso lo que se refiere es, hermanos, que también un día, ¿cuántos saben que Cristo viene pronto? No se oyó ese amén. Cristo está a las puertas. Sabemos que, como dice la palabra, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas a ese que viene. ¡Aleluya! Vendrá. Y dice la palabra, y no tardará. Hermanos, el escenario en el que estamos viviendo es prácticamente el escenario propicio para que venga Cristo. Es el tiempo donde el amor de muchos se ha enfriado. Es el tiempo donde el evangelio se está predicando por todos los medios. Es el tiempo cuando se han desatado terremotos, hay hambre, hay guerras. Hermanos, es el tiempo cuando la higuera, que es Israel, hace años ya volvió una vez más. Es el tiempo de la primavera, es el tiempo que Cristo viene. Es el tiempo cuando la tortola canta, alabado sea el nombre del Dios de la gloria. Estamos a punto de escuchar esa trompeta. De un los que van a escuchar esa trompeta. Estamos a punto de que eso suceda. Los que creen esa verdad, levanten su mano. Aleluya. Y disculpe que le haga levantar su mano, porque a veces estamos en la iglesia y solo está, hermanos, el bulto, pero no estamos en el espíritu. Así que por eso le hago esa preguntita, o le pido que levante su mano. El Señor vendrá. El Señor vendrá. El Señor en un abrir y cerrar de ojos vendrá y está por venir. Y hermanos, maravilloso va a ser la experiencia de los que se sometieron a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? Maravillosa experiencia. Pablo dice, los muertos resucitarán primero y después nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y volaremos con Cristo en las nubes del cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Si son para el Señor, dense la fuerte. ¿Cuántos se van con el Señor? Como que ese amén no es muy consistente. Y hay razón. Es decir, que esto de que viene el río con ímpetu involucra la venida de Cristo. Viene juicio sobre esta tierra, sobre este mundo, pero aquellos que se sometieron a la palabra, damos una vez, la palabra les dijo, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Damos otro amén. Esos no entrarán al reino de los cielos, porque dice Pablo, al cielo no entra carne ni sangre. Aleluya. Esos que no caminan de esa manera, sino que, hermanos, están tratando todos los días de su vida de mejorar, de avanzar en la santificación progresiva. Esos sonará la trompeta. Si han muerto, serán resucitados. Y si están vivos, vamos a ser transformados. Y no nos van a llevar, o no va a ser secuestro, va a ser el poder del evangelio de Cristo que nos levantará. Vamos a regalarle otra ofrenda de palma. Se levantarán o nos levantaremos los que nos ajustan a la palabra del Señor. A eso se refiere, ¿verdad? Que nos hemos apegado a la palabra. La palabra dice, no hagáis
como los que tienen por costumbre no congregarse. Entonces esos se someten y se congregan. Esos leen la Biblia. Esos se santifican. Esos son los prudentes. Amén, iglesia. Esos son obedientes. Esos no son buchincheros. Esos son respetuosos. Amén. Porque hay que usar también la lógica. ¿Cómo puede entrar alguien? ¿O cómo puede librarse alguien de la catástrofe que viene a este mundo? ¿Cómo puede si su vida no es coherente? Si no hay coherencia. Por eso es bueno, hermanos, que en las iglesias nos prediquen, nos muevan un poco del adormecimiento. Por eso es bueno que la palabra, acuérdese que la palabra dice en Hebreos que es espada de dos filos. Damos un amén. Es necesario. Yo predicaba un mensaje en la mañana a la iglesia y les decía: yo estoy orando a Dios que me despierte, que me despierte. Es decir, era otra idea lo que estábamos predicando, que me despierte, porque en la iglesia habemos muchos que estamos dormidos. Y yo, que me despierte. Yo le decía: dame pasión por las almas. Yo no quiero ser un religioso, yo quiero ir a hacer tu voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es necesario entonces, no sé si me están escuchando bien, es necesario entonces, hermanos, someternos a la palabra. Y cuando estemos sometidos a esa palabra, usted no se preocupe, esto no es por obra, es nada más por obediencia. Usted no se preocupe, que lo que ha dicho el Señor se cumplirá, porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice la Biblia. Aleluya. Mi palabra no pasará, ¿verdad? Así que esa es la bendición. Entonces nos iremos, volaremos con Cristo, volaremos. No así los insensatos, los que no fueron prudentes, hermanos, los que no fueron prudentes y que vivieron un evangelio según San Yo. Es decir, ese evangelio es el evangelio según San Yo. Yo hago como yo quiero. No sé si hay de esos ahora aquí. Mire, por favor, hermano, no se meta conmigo. Ese se llama el evangelio según San Yo. ¿Cómo se llama usted? San Pancracia. Espero no coincidamos con el nombre, pues no va a caer de la gracia. Por eso le pongo ese nombre difícil. ¿Cómo se llama usted? El evangelio según San Pancracia. Es decir, no, yo tengo mi forma de ser evangelio, man. Yo me congrego allá cada 8 días o cada 8 días en los mejores casos, pero lo normal siempre son cada 8 meses, ¿verdad? Yo que me digan que yo me someta a las autoridades. Usted sabía que no pueden entrar rebeldes, hermanos, al cielo. Damos un amén. No pueden entrar ni ambiciosos, amén. No pueden personas que no se han sometido a la palabra. Estas personas que tienen ese evangelio según ellos, es el evangelio que hay que adoptar. Esos tienen problemas, porque eso sería como estar cavando en la arena, como estar edificando un edificio en la arena movediza. Ustedes aquí tienen mucha experiencia porque son acá, hermanos, conocedores un poquito del mar. Ustedes saben que la playa, muchas residencias se las ha llevado. ¿Por qué? Porque esas residencias están fundadas en arena. Es decir, hacen sus técnicas los ingenieros, pero no son resistibles. Damos un amén. Así viene siendo aquellos que no se someten a la palabra. Es necesario someternos a la palabra. Es necesario, ¿verdad? Porque de no someternos a la palabra, hermanos, lo que viene es grave. Lo que viene es tragedia. Lo que viene es dolor. Lo que viene es muerte. Usted o yo no tenemos opción. No hay otro evangelio. Como Pablo se lo dijo a los Gálatas: si viene alguien
aun cuando viniera un ángel a predicarles otro evangelio, no le creáis, porque solo hay un evangelio, el evangelio de la obediencia. Amén. El evangelio de la gracia. Le vamos a regalar otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay otro evangelio. No hay un evangelio según San Luis. No. ¿Verdad? Usted sabe ahora cuánto predicador fraudulento deambula. Hoy es el tiempo más peligroso. Usted sabe, dentro de nuestras iglesias, cuánta complejidad hay, cuántas luchas hay. Pero ¿sabe por qué es? Porque hay gente que no quiere suscribirse o someterse a la palabra. No se quiere someter a la palabra. No quiere caminar en esas huellas que Cristo estableció, que es su palabra. Ese es el problema. Pero bueno, pero yo, por ejemplo, lo que hago, yo no voy a perder el sueño, yo no me voy a complicar, dicho de otra manera. Lo que tenemos que hacer los pastores es predicar la palabra. Lo que tenemos que hacer los pastores es no andarle sobando la leva a nadie. Lo que tenemos que hacer es predicar la palabra. Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra. Le vamos a regalar una ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Predica la palabra. Y la palabra, a los que se le predican, su parte es obedecerla y ponerla en obra. Eso es lo que hay que hacer. Porque, hermanos, el problema lo tendrán ellos. El desobediente siempre tendrá que tener su propia experiencia. El desobediente. Y la Biblia dice, cuando Pablo habla a los Gálatas, capítulo 6, dice: Dios no puede ser burlado. Cada quien va a tener su sorpresa. Los que obedecieron a la palabra, hermanos, tendrán la vida. Damos un amén. Tendrán, hermanos, la bendición. Los que desobedecieron a la palabra tendrán la destrucción, tendrán la muerte. Es decir, este asunto no es asunto de Dios. Este asunto no es bueno, Dios me va a salvar. Es cierto, Dios es el Salvador, pero necesitamos obedecer a la palabra. Si estamos de acuerdo, que se oiga un amén. Necesitamos obedecer a la palabra. Ahora, si no hay obediencia, bueno, y si no cree a lo que está diciendo el Señor, que grande será la ruina de esta casa o de esta vida, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? No nos vamos a poner no nos vamos a morir. No, porque ese es un asunto que cada uno lo tendrá que experimentar. ¿Cómo será? Yo voy a finalizar. ¿Cómo será ese momento, hermanos, cuando aparezca Cristo? Puede ser eso, aparezca Cristo, o nos toque morirnos desobedeciendo a la palabra. ¿Cuántos creen que un día nos vamos a morir? Levanten la mano los que creen eso. ¿Está seguro? ¿De veras? ¿Y cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuál será? Si viniera hoy en este momento, ¿cuántos de los que estamos acá cree usted que seremos del grupo de los prudentes? ¿Cuántos? Revísese usted. Yo no puedo decir fulana, mengano no. Revisémonos nosotros. Si hemos sido obedientes, coherentes al llamar Jesús Señor y someternos a su palabra. Si usted dice, bueno, estoy de alguna manera, tal vez no en total obediencia, pero estoy consciente que en mis luchas estoy tratando la manera, eso es bueno. Estoy tratando la manera de someterme a la palabra, eso es bueno. Si ese es el caso suyo,
hermanos, no se preocupe, usted tendrá victoria. Damos una vez, porque el Señor lo está diciendo, ¿verdad? Ha hecho las dos comparaciones. Esto es la comparación del prudente. Este no va a tener dificultades en el momento de la prueba. Pero ¿qué? ¿Qué del otro? ¿Qué del desobediente? ¿Qué es lo que más abunda en este mundo? Gente desobediente. Es lo que más abunda. Y voy a decirlo en las iglesias, hermano. La gente que no está dispuesta a someterse, no está dispuesta a doblegar su orgullo. Es decir, este mal no es del mundo, es de la iglesia. Porque estos mensajes no son evangelísticos para la iglesia. Amén. Damos un amén, iglesia, ¿verdad? Es decir, ¿cuál será la angustia cuando venga Cristo que está por venir? ¿Cuáles serán? Si viniera en este momento, ¿cuántos nos vamos? No, yo no sé. Yo no soy juez, yo no tengo esa capacidad. Ese asunto es de Dios. Pero no dejamos de saber nosotros cómo estamos, ¿verdad? Cómo estamos, si ya dejamos el pecado, si ya dejamos el mundo, si ya dejamos la soberbia, si ya dejamos, hermanos, el paganismo, la religión, la santería, la brujería. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos una vez. ¿Qué será de los materialistas que por sus trabajos abandonan la obra? ¿Qué será de ellos? ¿Cuál será el argumento que le van a decir estos al Señor ese día? ¿Ah? Le van a decir: Señor, mira, yo tenía estos compromisos y estos otros, y por eso, porque en las iglesias se hacía, hermano. A veces a mí me piden constantemente: ore, hermano, por trabajo. Y yo no oro por el trabajo de la iglesia. Porque siempre, en 18 años que yo tengo de experiencia en la iglesia, siempre cuando le sale un buen trabajo, ya no lo volvemos a ver. Así que yo no pierdo en estar orando para que les dé trabajo. Más bien le digo: Señor, manténlos coyol quebrado, coyol comido. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Apenas la gente tiene un trabajito, una profesioncita, un titulito, y ya, hermanos, adiós, adiós. Se fueron, dejaron sus compromisos. Esos son los hombres imprudentes y las mujeres imprudentes, porque no han leído la palabra. Que el salmista dijo: fui joven y hoy estoy viejo, pero yo no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Damos un amén, iglesia. Ay, ay, ay. Diga conmigo: ay, ay, ay. Materialistas. Somos buenos para darle importancia y vivir para los antivalores de este mundo, para las temporalidades. Pero pregúntenle si son cristianos, pregúntenle si son evangélicos, y hágales una pregunta del día de mañana. Dígale si se van a ir con Cristo. Díganle: usted levante la mano si usted se va a ir con Cristo. Pregúntele usted. Las dos levanten. ¿Ah? Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden pensar tan, hermanos? A esa le llamaría yo gracia, regracia. No, la gracia es la gracia, pero ya regracia ya no, mano. Eso ya es desgracia, la del desobediente. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y apenas tienen una tontera, hay después. La iglesia hay después, hay que esperar. Por lo menos yo allá en el San Salvador
hermano, aunque el deber de cada pastor es visitar a la gente, yo no tengo tiempo. Primeramente, no me alcanza el tiempo. Y por otro lado, hacemos visitas, pero muy pocas. Pero yo pienso que a la gente hay que se acostumbre la gente a depender de Dios, no tanto del pastor. Porque si el pastor ya no llega ahí con el pañuelo tibio, con agua tibia, ya se le muere, ya se enchiripulqueó la oveja. Es decir, ya se resintió. Entonces yo ya tiempo me ven curando de eso. Allá mire, se está muriendo, vaya, voy a ir a orar. Señor, si esta persona te va a ser útil, levantala, y si no, llévatela. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay que acostumbrar a la gente. Yo le decía a un pastor de Guatemala, de nuestra misión, por favor no me ande llamando a nadie. Mire qué pastor es decir, porque los habían acostumbrado que el día que no les llaman no llegan a la iglesia. Mire, la gente es tan rara, tremendo. Hay que enseñarle a la iglesia que dependa de Dios, que obedezca la palabra. Si esto no es un favor que usted venga aquí a la iglesia, aquí el favor es suyo. Aquí quien gana es usted. Aquí no es el pastor, es usted. El que busca es el que halla, el que toca es el que se le abre. Aleluya. Damos un amén. Voy a ir para que no diga el pastor que estoy caído. O sea, la gente vive, hermanos, tratando la manera de agradar al pastor. Esa gente está mal, esa gente se queda. Esa gente no se va, esos son del grupo de los insensatos. Esa gente no se va porque dependen. Yo no digo que el pastor no tiene que llorar, orar y ser pues una ayuda pero cuando ya eso se vuelve como una regla, me duele aquí, corran al pastor, y ahí sale el pastor como que fuéramos paramédicos. Ahí llevamos el botiquín y qué es lo que pasa, y vamos, levántese, hermano, si este asunto es el que tiene hambre busca. Yo les digo, siempre que se me crece el pelo tengo que ir yo al barbero, porque no puedo dar la cabeza que me la lleve otra. Nadie puede tomar agua por mí. Este asunto es yo y Dios. Yo tengo que someterme a la voluntad de Dios. Disculpen que le grite duro, pero esto es así. Entonces nosotros vemos ese tipo de personas que dicen que son parte de la iglesia y que van para el cielo. Pero ¿cómo? En la lógica, use la lógica. Hermano, no, porque el Señor fue enfático en señalar con respecto a que no se le puede servir a dos señores. ¿Estamos de acuerdo? Se le sirve a uno, se ama a uno y se aborrece al otro. Pero en la iglesia muchas veces nosotros estamos, hermanos, queriendo complacer al sistema del mundo y por otro lado queriendo complacer a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. No te harás imagen alguna, Israel. Yo soy tu Dios. A Él adorarás, a Él servirás con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cuál será la sorpresa de esos supuestos hermanitos o hermanitas? ¿Cuál será la sorpresa? Yo veía un día un video ilustrativo, me gustó, donde está un pastor, ustedes quizás lo han visto, donde está la iglesia y está predicando él, cuando de repente ¡pah!, un gran golpe, ¡pah!, se espumó toda la gente. Se quedó un grupo de personas
Y después, como ya la gente sabe que viene Cristo, la gente sabe, y cayeron de rodillas y empiezan a echarle la culpa a medio mundo. Este asunto no es culpa de nadie. Este asunto a muchas gentes que le va a suceder, y no muy tarde. Le van a echar la culpa al pastor, le van a echar la culpa al otro, al diácono. El diácono le va a echar la culpa al otro, que el otro no sirvió porque no sé qué le pasó al otro. Y van aquí, ¿cómo van a entrar allá, hermanos, personas que no han sido sanadas en su corazón? No se puede. Van a tener una tremenda sorpresa. Por eso esta tarde es necesario nosotros ser del grupo de los prudentes. Damos una vez. Necesitamos urgentemente someternos a la palabra del Señor, vivir para Él. No sea que al final se tenga un terrible desengaño. ¿Cuál será lo que va a venir? Lo que viene después de que suene la trompeta de Cristo. Lo que viene, hermanos, es la gran tribulación. Lo que viene es, como dijo Cristo, tribulación cual nunca antes ha habido en la tierra. ¿Y qué será de aquellos? Yo decía en uno de los mensajes, yo decía que el Señor dice que al que mucho se le dio, mucho se le demandará, ¿verdad? Es decir, a nosotros nos ha dado mucho. Es decir, a los que escuchamos la palabra, es mucho, pero a eso se les demandará mucho, ¿verdad? Porque es una tremenda responsabilidad. Hermanos, primero es una bendición oír la palabra, pero también hay un compromiso y una responsabilidad ponerle en práctica la palabra. Entonces, ¿qué será de ese grupo de personas que pretende que solo por estar en una iglesia, que solo por andar una Biblia, que solo por diezmar, eso es el todo? No, no. Todos deben de diezmar porque así lo establece la palabra. Todos tenemos que ofrendar porque así lo dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo que soy un amén? Pero tenemos que someternos a todos, sin excepción, ¿verdad? ¿Qué será cuando tengan que enfrentar ese aluvión de lo que es la muerte, de lo que es el gobierno del anticristo? Hermano, a la verdad, eso es otra cosa. La gente, mire, yo digo, con esto finalizo, la gente dentro de nuestras iglesias no se quiere someter a la palabra porque sencillamente se ha acostumbrado a hablar de un Señor sin querer someterse a su autoridad. Sencillamente hablamos, cuando yo sé que realmente Cristo es real. ¿Cuántos saben que Dios es real? Yo no tengo opción. Yo lo que tengo que hacer es obedecer la palabra. Pero tengo que tener ese concepto que Cristo es real. ¿Cuántos saben que hay un cielo? Levanten la mano los que saben que hay un cielo. ¿De veras está convencido que hay un cielo? ¿Sí? Mire, hermanos, si fuera cierto que estemos bien compenetrados que hay un cielo, usted y yo fuéramos bien obedientes a la palabra, nos sometiéramos a la palabra y no estuviéramos poniendo opciones. Opciones, sí. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Levante la mano. Vaya, es un buen deseo. Ahora, ayúdenme también. Esto es ayudarme a predicar. Ahora levante la mano. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Nadie quiere ir ahí. Levanten la mano entonces los que no quieren ir. Los que no quieren ir. Entonces, si aquí los hermanitos, ustedes no quieren ir al infierno, ¿va?
Levante la mano, pues. Levante la manita. Mire qué rebelde es. Cuando Moisés decía caminen, caminaban. No, vamos a hacer el ejercicio aquí. Hermanitos, los que no quieren estar en el infierno, levanten la mano. Todos los que están aquí. Ya ve, ya se pusieron bravos. Sí, con nadita. Sí, hermanos, son mecha corta. Un poquito, ya, les digo diciendo más, me van a agarrar a pedrada. Mire, si usted no quiere ir al infierno, usted tiene que ser obediente a la palabra. Y sencillamente, eso es lo que hay que hacer. No hay que irse de rodillas aquí hasta la catedral. Sencillamente obedecer a la palabra. Eso es lo que tiene que hacer. Si no hay esa obediencia, nadie tiene que ir a culpar a Dios. Señor, fuiste injusto. Dios no es injusto. Por eso Dios siempre, antes de enjuiciar, manda a un Noé. Antes de que caiga fuego en Sodoma, manda y levanta un Lot. Antes de enjuiciar a Nínive, manda a un Jonás. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Señor de la gloria. Aleluya. Antes que venga Cristo, ha levantado predicadores, hermanos, no predicadores fraudulentos, pisteros. Ha levantado hombres que aman a Dios y son obedientes a la palabra. Hay muchos, amén. Antes, Dios, como dice el apóstol Pedro, Él retarda su venida porque en su paciencia Él quiere que los hombres procedan al arrepentimiento, su misericordia. Así que nadie puede en ese día decirle al Señor, por tu culpa. Usted no puede, ni mucho menos usted que ha escuchado esta palabra, usted no puede llegar, porque todos nos vamos a tener que presentar antes. Vamos a llegar, mira, Señor. Por eso le digo, al que mucho se le dio, mucho se le demandará. El que usted haya escuchado la palabra, que usted tenga una Biblia, levanten la mano todos los que tienen, levanten su Biblia en alto. Todos los que tienen una Biblia, levántenla bien alto. Ahora la gran pregunta es, ¿la lee? ¿Sí? Diga conmigo, sí. Los que leen la Biblia digan sí. Ay, qué bueno. Ahora la segunda pregunta es, ¿pone en obra lo que lee? ¿A dónde están los amenes? ¿Aló? ¿Se fue el sonido, hermano? ¿Se da cuenta que es fácil hacer un laboratorio, hermanos, espiritual? Pero yo no vengo a condenar, yo vengo, y por eso le pedimos, Señor, consuélanos, redargúyenos y exhórtanos. Amén. No necesitamos esos tres componentes. Lo que usted tiene que hacer, sobre todo, usted ha escuchado esta palabra, ¿y cuánta palabra ha escuchado usted de aquí del pastor? ¿La ha puesto en práctica? No sé. Pero lo que le aconsejo yo, que a partir de ahora, los servidores sujetos a sus autoridades, porque así lo manda la palabra, ¿verdad? Al que respeto, respeto, y al que honra, honra, dice Pablo, ¿verdad? Que mire, que no sé qué, cállese. Que esto y que lo otro, cierre su boca, ¿verdad? Ame el privilegio, ame lo que le han dado, lo que lo han puesto a hacer, porque siempre Dios, cuando sacó a Israel, no lo sacó para meterlo en una vitrina. Le dice, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. O sea que Dios nos sacó del mundo no para que estuviéramos encapsulados en una vitrina, para que seamos nosotros, hermanos, las joyas de aquí del país o del pueblo. Dios nos sacó del mundo para que seamos luz
para que seamos sal. Bendito, vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Está usted sirviendo? ¿Está involucrado en algo? ¿Se ha puesto a la orden de las autoridades? Mire, hermano, yo quiero hacer esto. Eso es estar de acorde a la palabra. Usted es el que nunca tiene tiempo. Y por otro lado, si está sirviendo y no está sirviendo con el corazón, eso es címbalo que retiñe. Hagamos bien las cosas. A la iglesia de Éfeso el Señor le dijo: tú tienes doctrina y conoces a los que dicen ser apóstoles y no lo son, pero yo tengo una cosa contra ti. ¿Y cuál es el problema de esa iglesia? Que has dejado tu primer amor. Ese es el problema de la iglesia hoy. Ha dejado el primer amor. Y esa iglesia no califica. Esa iglesia se queda. Esa iglesia no se va. Porque no es el que me dijo el Señor en Mateo 7, si no estoy mal, el que me dice Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hacíamos milagros. Pero ¿cuál es la bendita respuesta? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Ahí dice la Biblia, será el lloro. No se trata de andar una Biblia, ya es un problema. Si la anda, hay que ponerla en obra. No es el venir a una iglesia que nos hace a nosotros herederos del cielo. Es estar en una iglesia, pero estar acorde a la palabra. Eso es lo que nos garantiza. No son atuendos, en el sentido de que a veces pensemos que porque me vista de esta forma o de esta otra forma, y con esto no estoy diciendo que vamos a ser deshonestos, ¿verdad? La iglesia prácticamente viene siendo un lugar donde nos venimos a informar, venimos a alabar a Dios y venimos a oír su consejo para seguir adelante y ponerlo en práctica. Tengamos cuidado, hermano. Este mensaje un día a muchos se lo van a poner en una gran pantalla en el cielo y le van a decir: usted escuchó este mensaje, y que van a haber lloros ahí. Mira, Señor, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá. Le van a decir: aquí estuvo bien claro, este mensaje estuvo bien claro, que si me llaman Señor, tenían que ser obedientes a mi palabra y hacer mi voluntad. ¿Y qué pasó aquí? Que por el marido, que por los hijos, que por el trabajo, que no sé qué, que ya. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. Porque siempre Dios, como puse el ejemplo de Noé, de Lot, de Jonás, siempre Dios habló antes, para que nadie tenga excusa. Usted ha escuchado la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Sus ojos cerrados. Levanten todas sus manos. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero cambiar. Yo quiero, dígaselo con sus propias palabras. Yo quiero cambiar. Los hermanos varones, dígale al Señor: quiero cambiar. Yo quiero ser humilde. A partir de ahora quiero serlo. Porque yo he leído en tu palabra que los humildes tú los exaltas, pero que a los soberbios los desechas. Perdónanos, perdónanos, Dios. Perdónanos, perdónanos, Dios. Perdónanos. Aquí estamos suplicándote. Sabemos que tu venida es eminente, pero nosotros hemos estado bastante alejados. Hemos estado bastante alejados de ser obedientes a tu palabra. Aquí están nuestras vidas. A partir de ahora yo quiero cambiar en eso que yo sé que a ti no te agrada. Confiéselo al Señor, hermana, hermano. Dígale: a partir de ahora yo quiero, Señor, con todo mi corazón hacer nuevos votos. Quiero, Señor, cambiar. Yo no quiero andar esta Biblia solo de adorno.
Yo no quiero venir a la iglesia solo porque ya se volvió un costumbre. Yo quiero, Dios, ser diferente. Yo quiero ser diferente. Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Ayúdame a cambiar. Quiebra mi orgullo. Quiebra mi soberbia. El Señor se mueve y en tu vida te está acariciando y te dice: hija, pon en obra mi palabra. Hijo, sométete a mi palabra. Yo soy tu Señor, tú lo has dicho, tú me has llamado Señor. Aleluya. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis mi voluntad? Con sus ojos cerrados, confiese, hable con Dios, hermano. Este día nunca más volverá. Este momentito nunca más volverá. Puede ser para algunos el último momento de su vida. Póngase a cuenta con Dios. Pídale perdón a Dios. Usted, varón, que no ha cumplido con lo que dice Pedro: amad a las mujeres, a su esposa más bien, y tratarlas como vaso frágil. Usted, hermana, que no ha sido sujeta a su cabeza, pídale perdón a Dios. Yo quiero someterme a tu palabra. Yo quiero vivir para tu palabra. Yo quiero, Señor, con todo mi corazón. Aleluya. Él es nuestro pastor. Nosotros somos la niña de su ojo. Nosotros somos la niña de sus ojos. El Señor aquí está. Él nos dio amor cuando nadie nos amaba. Aleluya. Nos diste amor cuando nadie nos amaba. Oh, te adoramos, te bendecimos. Ahora somos tu pueblo. Aquí estamos humillados delante de ti. Queremos ser diferentes. Siga hablando con Dios un minuto más y finalizamos. Queremos ser diferentes. Vamos a servirte con todo el corazón. Vamos a involucrarnos en tu obra. Ya dejaremos de ser creyentes calientabancas, Dios. Ya seremos diferentes a partir de ahora. Queremos servirte porque eso manda tu palabra. Levanta un ejército, Dios. Levanta, Señor, un ejército. Levanta gente apasionada por las almas perdidas, Dios. Levántanos, levántanos. Aleluya. Te adoramos. Oh, gracias, Dios. Aleluya. Oh, gracias. Oh, gracias.